A pocas calles del Palacio Nacional, la realidad migrante se expresa por sí sola. Algunos de ellos relatan haber enfrentado todo tipo de adversidades, desde pernoctar en estaciones de tren, pasar por diversos albergues, hasta dormir en la intemperie. Sin embargo, ahora una iglesia ha abierto sus puertas para acogerlos. Su única preocupación, dicen, es no saber hasta cuándo podrán permanecer allí. ¡Ya basta de abusos! Es el grito que comienza a resonar entre comunidades de Estados Unidos y México, agotadas por una crisis migratoria aparentemente interminable. En un acto desesperado, migrantes expulsados de refugios han ocupado iglesias, convirtiéndolas en su último recurso, mientras claman por comida, vivienda y asistencia médica. Mientras tanto, ciudadanos de ambos países se preguntan: ¿hasta cuándo tendremos que asumir el costo de una crisis que no provocamos? Desde Chiapas, una madre explica: allá no hay seguridad para mis hijos, por eso venimos buscando asilo político. Sabemos que aquí tendrán más protección. Su meta es llegar a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, uno de los epicentros de esta crisis. Allí, cientos de migrantes han transformado iglesias en refugios improvisados. Las bancas donde antes se celebraban misas ahora sirven como camas para familias completas que exigen atención urgente. Estamos aquí porque no tenemos a dónde ir. El gobierno debe ayudarnos, no podemos seguir en la calle, declara un migrante venezolano que ocupa una iglesia en Brooklyn con su esposa e hijos. No obstante, este argumento ya no convence a muchos neoyorquinos. Nos preocupa que los migrantes lleguen sin planificación. No sabemos cuántos son ni en qué condiciones vienen. Nosotros también tenemos problemas, comenta Marcy Rodríguez, trabajadora social en Queens. ¿Por qué debemos destinar nuestros impuestos a sustentar a personas que no contribuyen al sistema mientras nosotros apenas cubrimos nuestras necesidades básicas? Este sentimiento se repite en todo el país, especialmente en ciudades que han experimentado un incremento drástico en la llegada de migrantes. Según datos oficiales, Nueva York ha gastado más de $1.000 millones este año en servicios para migrantes. En México la situación no es menos crítica. Ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez enfrentan problemas similares. Iglesias abarrotadas de migrantes se han convertido en símbolo de una crisis que desborda la capacidad de las autoridades locales. No queremos quedarnos en México, solo queremos llegar a Estados Unidos, afirma una migrante hondureña desde una iglesia en Tijuana. Mientras tanto, residentes locales, ya golpeados por la inseguridad y el desempleo, ven con frustración cómo sus comunidades son saturadas por personas que en muchos casos no respetan las normas locales. La factura del agua, que antes era de $600, ahora supera los $1.000 por tanto uso, comenta un residente afectado. El colapso de los refugios tradicionales en ambos países es el núcleo del problema. En Nueva York, políticas recientes han limitado la capacidad de los albergues, obligando a los migrantes a buscar alternativas como iglesias o edificios abandonados. En México, la falta de recursos ha provocado el cierre de varios albergues, dejando a muchos en la calle. Si no nos ayudan, tomaremos los espacios necesarios, advierte un migrante haitiano que ahora vive en una iglesia en Ciudad Juárez. Esta postura ha intensificado las tensiones con las comunidades locales que sienten que pierden control de sus propios espacios. En Nueva York, varios grupos de migrantes han organizado protestas frente a edificios gubernamentales exigiendo mejores condiciones. Queremos comida caliente, no sobras. También necesitamos un lugar digno donde dormir y atención médica inmediata, reclama un líder de estas manifestaciones. En México, las demandas son similares. En Ciudad Juárez, migrantes han colocado carteles exigiendo transporte gratuito hacia la frontera estadounidense. Aunque algunas iglesias siguen abriendo sus puertas a los migrantes, estas acciones generan divisiones internas. Mientras unos líderes religiosos consideran que es su deber ayudar, otros temen por la seguridad de sus comunidades. Queremos ayudar, pero esto se está saliendo de control, admite un sacerdote en Tijuana. En Estados Unidos, varias iglesias han comenzado a cerrar sus puertas debido a la saturación. No podemos seguir así. Estamos agotados en todos los sentidos, señala un pastor en Manhattan.
La respuesta a esta crisis sigue siendo incierta. En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump promete medidas drásticas contra la inmigración ilegal. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas por su gestión de la crisis. Necesitamos cooperación internacional y un enfoque integral, afirmó en una conferencia reciente. Sin embargo, para las comunidades afectadas, estas promesas son insuficientes. Queremos soluciones ahora, no mañana, exige un residente de Queens. Mientras tanto, los migrantes continúan enfrentando barreras y desafíos. Solo buscamos una oportunidad, dice una madre salvadoreña desde una iglesia en Brooklyn. Esta crisis migratoria pone a prueba la compasión y los recursos de ambos países, revelando profundas divisiones sociales. La pregunta persiste: ¿cómo equilibrar la empatía con la realidad? Por ahora, la respuesta sigue siendo tan incierta como el destino de quienes han hecho de las iglesias su último refugio. La crisis migratoria, más que un problema aislado, refleja las desigualdades estructurales y los conflictos políticos que afectan a los países de origen, tránsito y destino. Mientras los migrantes buscan sobrevivir en condiciones precarias, las comunidades receptoras enfrentan una disyuntiva: mantener su solidaridad o priorizar sus propias necesidades. La tensión crece en un contexto donde los recursos son limitados y las soluciones parecen insuficientes. En Estados Unidos, las autoridades locales se encuentran atrapadas entre las demandas de sus ciudadanos y las presiones humanitarias internacionales. Nueva York, por ejemplo, ha implementado medidas de emergencia, como la habilitación de gimnasios y escuelas vacías como refugios temporales. Sin embargo, estas estrategias solo han mitigado parcialmente el problema. No es sostenible seguir improvisando, declara un portavoz del ayuntamiento. Necesitamos una estrategia nacional, pero eso requiere tiempo, y mientras tanto, la situación empeora. En México, las ciudades fronterizas están al borde del colapso. Los habitantes de Tijuana y Ciudad Juárez, acostumbrados a convivir con el flujo migratorio, ahora enfrentan desafíos inéditos. Antes podíamos ayudar, pero ahora somos nosotros quienes necesitamos apoyo, comenta un comerciante local. Los negocios en estas ciudades reportan pérdidas debido al aumento de la inseguridad y la saturación de servicios públicos. Ya no es solo un tema humanitario, es un problema económico que afecta a todos, agrega. Por su parte, los migrantes, lejos de desistir, se organizan para alzar su voz. En varias ciudades han formado comités y grupos de apoyo mutuo que buscan visibilizar su situación. No somos una carga, somos seres humanos con sueños y derechos, enfatiza María, una joven hondureña que coordina un grupo en Ciudad Juárez. A pesar de las adversidades, muchos migrantes mantienen la esperanza de construir un futuro mejor. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de esta crisis. Organizaciones no gubernamentales han intensificado sus esfuerzos para proporcionar ayuda, pero sus recursos también son limitados. El flujo migratorio no se detendrá mientras las causas estructurales persistan: violencia, pobreza y cambio climático, advierte un informe reciente de Naciones Unidas. Sin embargo, las soluciones propuestas hasta ahora han generado controversia. En Estados Unidos, los planes de construir más barreras fronterizas y endurecer las políticas de asilo han sido criticados por activistas, quienes señalan que estas medidas solo desplazan el problema hacia México. En el país latinoamericano, la militarización de la frontera sur y la dependencia de recursos internacionales han incrementado la desconfianza en el gobierno federal. Nos tratan como si fuéramos los responsables de esta crisis, pero solo somos un país de tránsito, argumenta un funcionario local en Tapachula. Mientras tanto, los migrantes siguen avanzando, impulsados por la necesidad y la esperanza. Cada día cientos cruzan selvas, ríos y desiertos en busca de una vida mejor. Para ellos, las iglesias, los refugios improvisados y las calles no son el destino final, sino estaciones en un camino lleno de incertidumbre. No sabemos qué nos espera, pero no podemos regresar, afirma José, un migrante guatemalteco que viaja con su familia. Las tensiones, lejos de resolverse, podrían agudizarse en los próximos meses.
La combinación de políticas restrictivas, comunidades saturadas y migrantes desesperados crea un cóctel explosivo que amenaza con desbordar aún más los límites de lo manejable. Sin un enfoque integral que contemple la colaboración internacional y soluciones sostenibles, la crisis migratoria no solo persistirá, sino que podría convertirse en uno de los desafíos humanitarios más complejos de esta era. En este panorama desalentador surgen preguntas urgentes. ¿Cómo garantizar los derechos de los migrantes sin afectar a las comunidades receptoras? ¿Qué papel deben jugar los gobiernos en ambos lados de la frontera? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llega la responsabilidad colectiva frente a una crisis que trasciende fronteras? Mientras las respuestas siguen sin llegar, el drama humano de la migración continúa escribiéndose, día tras día, en las calles, las iglesias y los corazones de quienes enfrentan esta realidad. La presión sobre los gobiernos de ambos lados de la frontera aumenta con cada día que pasa. En Estados Unidos, los líderes locales y estatales exigen a la administración federal una respuesta más contundente. No podemos seguir cargando solos con este peso. Es hora de que Washington tome medidas serias para abordar esta crisis de manera integral, declara un gobernador del sur del país. Sin embargo, las soluciones propuestas hasta ahora, como el incremento de deportaciones o la construcción de nuevas instalaciones de detención, han sido tachadas de inhumanas por defensores de derechos humanos. En México, las comunidades locales no solo luchan con la presencia de migrantes, sino también con el incremento de la criminalidad asociada al tráfico humano. Las redes de contrabandistas, conocidas como coyotes, se han fortalecido, aprovechándose de la desesperación de las personas que buscan cruzar al norte. Nos prometieron llevarnos a Estados Unidos por $5,000, pero nos dejaron abandonados en el desierto. Cuenta Rosa, una madre salvadoreña que viaja con sus 2 hijos. Testimonios como el suyo se repiten a lo largo de toda la frontera. Las tensiones en las comunidades receptoras alcanzan niveles alarmantes. En Nueva York, manifestaciones ciudadanas han comenzado a exigir el cierre de refugios improvisados en iglesias y edificios públicos. No es que no queramos ayudar, pero nuestras comunidades ya están al límite, argumenta un residente de Staten Island durante una protesta reciente. En México, la frustración también es evidente. En Tijuana, grupos de vecinos han organizado bloqueos frente a albergues para impedir que más migrantes ingresen. Esto no es xenofobia, es supervivencia. No podemos compartir lo que no tenemos, explica un líder vecinal. La falta de una solución integral ha llevado a la búsqueda de alternativas locales. Algunas organizaciones civiles en México y Estados Unidos han comenzado a implementar programas de capacitación laboral y asistencia psicológica para los migrantes, con la esperanza de integrarlos de manera más efectiva a las comunidades. Si van a quedarse aquí, al menos deben aprender a ser autosuficientes, comenta una voluntaria en Ciudad Juárez. Aunque estas iniciativas han tenido éxito en casos aislados, no son suficientes para abordar la magnitud del problema. Mientras tanto, la situación humanitaria en las iglesias y refugios sigue deteriorándose. En una parroquia de Brooklyn, las familias migrantes comparten un solo baño y cocinan en hornillas improvisadas. Es mejor que estar en la calle, pero apenas sobrevivimos, dice Héctor, un venezolano que llegó hace 3 meses. En Tijuana la imagen no es diferente. Los pasillos de una iglesia están repletos de colchones, mientras niños juegan descalzos entre pilas de ropa donada. Estamos agradecidos por la ayuda, pero no podemos vivir así para siempre, comenta una mujer hondureña. Frente a este panorama, las voces de solidaridad intentan no ser silenciadas por las tensiones. Líderes religiosos, activistas y ciudadanos compasivos llaman a no perder de vista el aspecto humano de la crisis. No podemos olvidar que estas personas están aquí porque huyen de situaciones extremas, afirma un sacerdote en El Paso, Texas. Sin embargo, incluso entre los más empáticos, el cansancio comienza a pasar factura. Las historias de resiliencia emergen como pequeñas luces en medio de la adversidad. Pedro, un carpintero guatemalteco, ha comenzado a trabajar reparando muebles en una iglesia que lo acogió en Ciudad Juárez. Quiero ganarme la vida dignamente y cuidar a mi familia, dice mientras ajusta una silla.
En Nueva York, Ana, una migrante venezolana, logró abrir un pequeño puesto de comida gracias al apoyo de una fundación local. No es mucho, pero al menos siento que estoy empezando de nuevo, comenta con una sonrisa. Sin embargo, estos casos son la excepción, no la regla. La mayoría de los migrantes sigue atrapada en un limbo de incertidumbre, enfrentando la hostilidad de algunos y la compasión limitada de otros. En este contexto, el futuro de la crisis migratoria parece depender de decisiones políticas que aún no se han tomado. La pregunta sigue en el aire. ¿Podrán las naciones involucradas encontrar un camino que equilibre humanidad, justicia y sostenibilidad? Por ahora, la respuesta se mantiene tan frágil como las esperanzas de quienes buscan un nuevo comienzo. En América Central, los gobiernos de países como Honduras, El Salvador y Guatemala han sido señalados como corresponsables de la crisis debido a su incapacidad para abordar las causas profundas que empujan a sus ciudadanos a emigrar. La corrupción, la violencia generalizada y la pobreza extrema siguen siendo factores determinantes. Si tuviéramos seguridad y oportunidades, nadie arriesgaría su vida para cruzar la frontera, expresa un joven hondureño que espera en un refugio en Tapachula. Mientras tanto, el clima político en Estados Unidos y México añade más incertidumbre al panorama. En el norte, la administración Biden enfrenta fuertes críticas tanto de sectores progresistas que exigen mayor apertura a los migrantes como de grupos conservadores que piden medidas más estrictas en la frontera. Por su parte, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra bajo presión tanto interna como externa. El gobierno está atrapado entre las demandas humanitarias y las necesidades de seguridad nacional, analiza un experto en política internacional. En las comunidades afectadas, el descontento continúa creciendo. En Nueva York, organizaciones vecinales han comenzado a enviar peticiones formales al ayuntamiento solicitando mayor transparencia en el manejo de los fondos destinados a la crisis migratoria. No sabemos a dónde va el dinero, pero nuestras comunidades no ven mejoras, argumenta un residente de Queens. En Tijuana, empresarios locales están considerando cerrar sus negocios ante el aumento de la inseguridad y la saturación de servicios básicos. Nos sentimos abandonados por el gobierno, comenta un comerciante de la zona centro. Sin embargo, no todo es pesimismo. En algunos lugares, iniciativas comunitarias han logrado mitigar las tensiones. En una iglesia de El Paso, un grupo de migrantes y residentes locales trabaja conjuntamente en un programa de agricultura urbana que proporciona alimentos tanto para las familias migrantes como para la comunidad. Es una forma de mostrar que podemos convivir y apoyarnos mutuamente, explica un voluntario. Por otro lado, las historias individuales continúan siendo un recordatorio de la humanidad detrás de los números. En Brooklyn, Carla, una madre salvadoreña, logró inscribir a sus hijos en una escuela local gracias al apoyo de vecinos. Ellos me dijeron que aquí mis hijos tendrán un futuro, y eso es lo que más me importa. Cuenta con lágrimas en los ojos. En Ciudad Juárez, un grupo de jóvenes migrantes organizó un torneo de fútbol para recaudar fondos y donar alimentos a otros refugiados. Queremos devolver un poco de lo que hemos recibido, dice uno de los organizadores. A pesar de estos esfuerzos, el problema estructural sigue sin resolverse. Los expertos coinciden en que cualquier solución sostenible debe abordar tanto las necesidades inmediatas de los migrantes como las causas de fondo que generan estos flujos masivos. Sin inversión en desarrollo económico, educación y seguridad en los países de origen, la migración seguirá siendo inevitable, señala un analista de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En última instancia, la crisis migratoria plantea una pregunta fundamental sobre los valores de las sociedades involucradas. ¿Serán capaces de equilibrar la compasión con las limitaciones prácticas? ¿O el miedo y la falta de acción perpetuarán un ciclo de sufrimiento y división? Lo único claro es que la crisis no se resolverá sola, y cada día de inacción tiene un costo humano incalculable. Por ahora, las iglesias continúan siendo refugios temporales, los migrantes siguen cruzando fronteras y las comunidades receptoras intentan adaptarse a una realidad cada vez más compleja.
La solución, si es que llega, requerirá un nivel de cooperación y voluntad política que hasta ahora ha parecido inalcanzable. En este complejo tablero, los más vulnerables siguen esperando, aferrándose a la esperanza de que algún día encontrarán un lugar al que puedan llamar hogar. Y así es como llegamos al final de esta historia, que más que un relato, es una realidad que millones de personas enfrentan cada día. La crisis migratoria no es solo un tema de política o economía, es una cuestión de humanidad. Mientras unos buscan soluciones y otros levantan barreras, los migrantes siguen luchando por sobrevivir, aferrándose a la esperanza de una vida mejor. Esta situación nos deja una pregunta que todos debemos responder. ¿Qué clase de sociedad queremos construir? Porque al final, el mundo es más fuerte cuando trabajamos juntos, cuando encontramos formas de ayudar sin olvidar nuestras propias necesidades. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a compartirla, darle like y dejar tu opinión en los comentarios. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero el primer paso siempre es hablar del problema y no ignorarlo. No olvides suscribirte para más contenido que nos haga pensar, cuestionar y, sobre todo, empatizar. Gracias por llegar hasta aquí.